Estás escuchando el informativo número 1 del centro de México, MG Noticias, con Jesús Aguilar. Gracias por seguir con nosotros en MG Noticias y en este especial que hemos tratado de compilar la mayor parte de las cosas que han pasado, las rutas críticas de este 2021 que fenece ya. Pues estamos justamente convocando a nuestros principales colaboradores para hablar de los temas trascendentes. Uno de ellos es nuestro especialista en temas internacionales, Flavio González Ayala, al que me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Flavio? Muy bien, Jesús, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio, y bueno, en estas fechas especiales de cierre de año con mucha información, esperando que el año próximo sea mejor, pero bueno, hay mucho que contar de este año. Pues empezaba este 2021 en el ámbito internacional con la inminente sucesión en los Estados Unidos después del primer término del presidente Trump. Se buscó reelegir por todos los medios, pero el Frente Demócrata pues hizo todo lo posible para triunfar y lo logró finalmente después de una muy controvertida elección y el amago de no ser reconocida en cuanto al triunfo de Biden por parte del expresidente Donald Trump. Un tema complicado el que empezó en Estados Unidos, que además en los primeros días del año generó inclusive la irrupción de un grupo opositor, violento, disruptivo en el Capitolio. Claro, esto sucedió el 6 de enero, luego empezando el año, fue cuestión inédita de cómo entraron al Capitolio y sobre todo provocados por el discurso de Donald Trump de querer entrar a el Capitolio para precisamente, había intenciones incluso de mayor belicosidad, puede ser más peligroso de lo que fue, y así empezamos el año con un país en donde parecía que no querían respetar las decisiones en las urnas, y a final de cuentas esa decisión las pasó por el Congreso, fue aceptada, y vimos el 20 de enero la toma de posesión de Joe Biden, en donde varias de las cosas y el estilo de gobernar de Joe Biden ha sido interesante durante este año, ya que por un lado no da el discurso como lo solía dar de Donald Trump, de hablar todo el tiempo y manejarlo todo por Twitter. Joe Biden se ha enfocado más en gobernar que en estar dando declaraciones. Tan es así que vemos que lo primero que hizo en los primeros días de su gobierno fue cancelar todos los decretos que había hecho Donald Trump, para poder continuar con la gobernabilidad y con los acuerdos que había tenido Estados Unidos. Ahí vemos, por ejemplo, cosas importantes como el regresar al Acuerdo de París, que para el mes pasado ya hubo, el mes de noviembre, hubo ya las reuniones de el cambio climático en Escocia, reunión del Grupo de los 20, donde Estados Unidos regresa otra vez a ese liderazgo que de una u otra forma había perdido frente al mundo por enfocarse en America First, por mucho que era el discurso de Donald Trump, pero a base de noticias falsas y a base de otras cosas, vemos cómo llegó al gobierno. El problema que hay y que al que se enfrenta Joe Biden durante todo este año es precisamente a los opositores, sobre todo la cuestión de la vacuna, en la cual la epidemia pues reviene lo que dicen la cuarta ola y regresa por esta gente que no se quiere vacunar y que de una u otra forma hay exceso de vacunas en Estados Unidos para que la gente que se quiera vacunar pueda continuar, pero que desafortunadamente en el mundo pues no ha sido equitativo la cuestión de vacunas, y en ese sentido vemos como, por ejemplo, el continente africano, donde el 10% de la población aproximadamente es quien está vacunado y un 90% sin vacunas, vemos que sale la nueva variante Omicron, que afortunadamente la Organización Mundial de la Salud en estos días, en principios de diciembre, acaba de decir que las vacunas son efectivas contra esta variable, pero que en un principio empezaron a decir todas las cuestiones de la mayor rapidez de contagio, que empezaron a cerrar otra vez fronteras y que empezó de entrada a poder ser una amenaza frente al regreso de cómo empezar con lo que sucedió en 2020, y que afortunadamente la Organización Mundial de la Salud dice las vacunas lo pueden controlar, y ahora viene la tercera dosis de las vacunas para fortalecer el sistema inmune. Frente a esto, también lo que vimos en este año fue el posicionamiento, lo que en algunos analistas decían la guerra de las vacunas, por cómo las potencias económicas como China, Rusia, Estados Unidos, Europa, la India incluso, trataban de influenciar con sus vacunas en varios países. Por ejemplo, la CanSino aquí en México, una vacuna china, con esa influencia china que probablemente ha sido aceptada en muy pocos países,
y que desafortunadamente para el movimiento de personas a nivel internacional pues no ha sido aceptada ni la CanSino ni la rusa, si mal no recuerdo Sinovac, y con esto vemos cómo las potencias económicas se quieren volver a posicionar, en donde pues las que mandan Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, y que de ello pues viene la tercera dosis aquí en México, precisamente frente a AstraZeneca, y que cómo lo manejó el gobierno de Biden, al menos a nivel local, con esta problemática, y también con los apoyos, el presupuesto, que manejó uno de los presupuestos más grandes que ha pedido el gobierno de los Estados Unidos, y que pues bueno, fue la aprobación de este presupuesto, y del cual también viene mucho del crecimiento, mucho de lo que las remesas van a dar a México por este apoyo que da el gobierno de Biden a sus ciudadanos. Justamente con la llegada de Joe Biden, después de que prácticamente se vivió una inédita etapa en México con López Obrador, presidente de nuestro país, un hombre de exacerbado nacionalismo, pero entregado a la política republicana de la Casa Blanca del anterior gobierno. Empezó el tema de la relación bilateral un poquito complicado para México, y conforme ha pasado el tiempo se ha ido asentando. ¿Cómo fue este trance, Flavio? Mira, efectivamente, lo que acabas de decir fue cierto. De hecho, en plena campaña, en campaña de Estados Unidos, el presidente mexicano fue a apoyar, bajo el esquema de que iba a la firma del Tratado de Libre Comercio. Fue su primer viaje al extranjero como presidente, y viajó a Washington frente a Donald Trump, dando, por lo que consideraron muchos demócratas, un respaldarazo a Donald Trump, y fue de los últimos presidentes a nivel mundial en reconocer el triunfo de Biden. Yo hablaba del 6 de enero, la toma del Capitolio, donde ya iba a ser oficial, y se suponía que el gobierno mexicano había dicho que después de ya que fuera oficial, iba a reconocer el triunfo de Biden. A partir de ahí empezó ríspida la relación, pero poco a poco el gobierno mexicano se fue adaptando y reconociendo a Biden, porque vio una ventana en donde no era el discurso bélico que traía Donald Trump de amenaza, de que México iba a pagar por el muro. No venía en ese discurso, y sabían bien que las formas de Biden pues eran diferentes, y se acoplaron a estas formas, porque hay que entender que Biden es muy amable, muy amigo cuando lo ves de trato personal. Él no va a insultar, no va a presionar, aunque lo hizo hace un par de días frente a Putin, donde le dijo que, voy a cambiar un poquito el tema, sí, donde claro, le dijo que si invadía Ucrania, pues se tuviera las consecuencias tanto económicas, sanciones económicas, como militares. Es decir, lo dijo en un tono suave, pero se lo dijo directamente a Vladimir Putin. Quiere decir que el presidente de Estados Unidos, cuando tiene que decir algo, lo dice, pero con México no es necesario ningún tipo de estas amenazas, porque quien lo hace son su equipo, su gabinete, y sobre todo desde el embajador de Estados Unidos, que por ejemplo podemos ver con la reforma energética, que no se tocó en la cumbre que se visitó en Estados Unidos, pero que el embajador lo empieza a manejar. Es decir, regresamos a la diplomacia y a las formas que solía tener Estados Unidos en esta negociación mundial, y que el gobierno mexicano pues se ha venido adaptando. Y ahí vimos cómo el presidente mexicano pues hace 2 viajes en este año a los Estados Unidos. El primero a Naciones Unidas, cuando México toma la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dando un discurso que pues era interesante, pero no en el foro correcto, y que fue muy criticado. Y a la semana siguiente, yendo a la cumbre que se restablece, esto se tenía durante años y que fue suspendido por Trump, la cumbre de Norteamérica, en donde en el contexto internacional se puede ver cómo va vinculándose a este modelo, en donde se ve que no se siente muy cómodo, pero llega a dar un discurso interesante frente a ellos, hablando precisamente de la integración norteamericana, de un bloque norteamericano frente al crecimiento de China, cosa que pues es interesante que lo diga un presidente de izquierda mexicano en un foro como estos, y que esto ni lo dijo el presidente de Estados Unidos ni el primer ministro canadiense, y lo dice el presidente mexicano. Entonces vemos un México que se va adaptando a las formas, que en el discurso dice varias cosas, porque incluso cuando varias veces dijo que le iba a reclamar a Estados Unidos y da un discurso, pero a la hora de las formas siempre pues regresa a la cuestión histórica, y regresa a manejarse con las formas. Incluso vemos algo tan sencillo como que sí usó el cubrebocas en todas las reuniones en su viaje a los Estados Unidos, y vemos que se retoma una relación con Estados Unidos a la cual ya estábamos acostumbrados, y de la cual, pues
se saca ventajas en la negociación porque viene la otra parte en la cual Estados Unidos requiere a México, que es la crisis migratoria y los migrantes que pasan por México, sobre todo haitianos, en donde México retoma la parte de pues ser la seguridad y detener a los migrantes u ordenarlos, y lo estamos viendo con la cantidad de migrantes haitianos que están llegando, por la cuestión de que puede ser un problema a futuro, y sobre todo si estas caravanas migrantes llegan a los Estados Unidos y se ve que no se cumple con la cuestión de derechos humanos, esto puede ser un duro golpe para la reelección y sobre todo para las elecciones siguientes del próximo año en los Estados Unidos, y por eso de una forma muy hábil el gobierno de Estados Unidos presiona, México responde, y pues si te fijas estamos en el mismo tenor que se tenía con Donald Trump, nada más que en una forma distinta, en la cual pues se está cumpliendo los acuerdos internacionales a los que se está llegando y la presión. Ahí dos ejemplos, lo que es la Guardia Nacional deteniendo migrantes, que es un tema que en México no se tiene mucha claridad con relación a cómo debe de ser la cuestión de los migrantes, o vamos a cerrar las fronteras o se les va a recibir, porque ahorita se maneja de acuerdo a las circunstancias y no hay una política migratoria como debe de haberla. Y por otro lado también la cuestión de las energías renovables, en donde pues México tenía un papel de liderazgo en la cuestión de las energías renovables, y con el nuevo gobierno pues se ha regresado a las energías antiguas, y de todos modos la reforma energética pues se detiene supuestamente por cuestiones internas, pero muchas veces se ve de la presión internacional de cómo está caminando el mundo, y de una u otra forma pues México se adapta. Pues esta parte de lo que ha pasado en este 2021, ajetreado, complejo, un panorama internacional en el que el mundo empezó a recobrar un poco de movilidad en el cambio de la pandemia, pero que finalmente no termina de articularse de manera diferente a lo que veníamos acostumbrados. Muchas perspectivas interesantes para el 2022 que platicaremos contigo justamente cuando arranque. Por lo pronto te mando un abrazo, para bienes para ti, para toda tu familia, y estaremos juntos aquí en MG Noticias, si tú nos lo permites, este próximo 22. Será un placer, y nada más déjame concluir con dos temas nada más mencionados. El cierre de Angela Merkel en Alemania, sí, claro. Es importante analizarlo en Europa, la situación Rusia, Estados Unidos, también lo que pasó en Asia con Aung San Suu Kyi en Myanmar, con la influencia china, la cuestión de los contenedores, el Ever Given. Quedan muchos temas que fueron muy importantes y que creo que son dignos al menos de comentarlos brevemente, y que son temas que obviamente también seguiremos el próximo año. Yo te agradezco la invitación, es un placer estar aquí en tu programa, y pues no les deseo más que una muy feliz Navidad a todo el mundo, y también un excelente año nuevo y próspero año nuevo, que la salud, por el que no lo habíamos considerado, llegue a todos. Te lo agradezco mucho la oportunidad de participar en tu programa. Muchas felicidades, feliz Navidad, año nuevo y bienestar para ti, para los tuyos, familia y auditorio. Gracias, Flavio González Ayala. Estamos en contacto contigo muy pronto. MG Noticias, en vivo por la multiplataforma de MG Comunicación.